Lectura del Evangelio de San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿tú eres el único forastero que no sabe de lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y en palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues llegaron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera de todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se refería a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigía, él hizo como que se iba más lejos, pero ellos insistieron diciéndole: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció, y ellos se decían unos a otros: «Con razón nuestros corazones ardían mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se les apareció a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. La palabra de Dios que acabamos de escuchar es una radiografía espiritual de cómo se encuentra el mundo de hoy. Es un reflejo, un espejo, donde los jóvenes, donde las jovencitas, donde los matrimonios y donde las personas de forma individual se pueden mirar en ese espejo del pesimismo, en un espejo de una mala actitud, en el espejo de una tristeza profunda, de una decepción, de una falta de amor, de una falta de alegría, porque el camino de Emaús es un camino de desesperación, es un camino de tristeza, es un camino de amargura y de dolor, que las personas no quieren estar allí. La palabra de Dios dice que van caminando unos discípulos que a lo mejor no formaban parte de los 12, pero muy probablemente pudieron haber formado parte de aquellos 72. Hombres y mujeres que pusieron sus esperanzas en Jesús. Hombres y mujeres que dieron mucho a causa de lo que Jesús les hablaba. Hombres y mujeres que estaban al pie del cañón, pero que fueron decepcionados, que perdieron la esperanza, que perdieron sobre todo la fe, porque cuando Jesús los mira, les hace las preguntas, pero Jesús notó que iban demasiado tristes. Su cara, su rostro, su forma de caminar, aparentemente eran apreciables. Jesús se dio cuenta de eso. Y es por eso que les pregunta que por qué van caminando así de manera triste. Y Cleofas saca toda su amargura, saca toda su decepción, y empieza a decir que aquel Jesús, aquel hombre que era fuerte en palabra, había sido ya crucificado y tenía 3 días de muerto. Para los judíos, el decir 3 días de muerto es algo muy especial. Si una persona dice tiene un día de muerto y se levantó de entre los muertos, como que no tenía mucho chiste. Si tuviera 2 días de muerto, como que todavía le falta algo más. Pero para el pueblo judío decir
tuvo 3 días de muerto, quiere decir que estuvo bien muerto y se acabó toda esperanza. Por eso fue importante que Jesús se haya levantado al tercer día, cuando ya no había esperanza, cuando se acabó todo, cuando desapareció lo poco que había. 3 días de muerto, recalca este discípulo. 3 días, o sea, se acabó ya. Ya no hay nada, ya no hay esperanza. Ya no tenemos nada que hacer. Se acabó todo. Y ellos venían discutiendo de todo eso en el camino. Nosotros podemos intuir que muy probablemente las personas que iban caminando con una terrible decepción era un matrimonio. Porque la palabra de Dios dice que aquel hombre se llamaba Cleofas, pero ya no se menciona en la Biblia el nombre del siguiente acompañante. La palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 25, dice que ante el pie de la cruz estaba María y otras Marías, entre ellas María, la esposa de Cleofas. En este camino que conduce a Emaús, iba muy probablemente un matrimonio. Un hombre llamado Cleofas, sin ganas, sin fuerza, posiblemente hasta con depresión. Y del otro lado iba una mujer llamada María, sin ganas de escuchar, sin ganas de hablar y con la fe hecha añicos. Para ellos se acabó. Una gran tristeza se había apoderado de ellos. Más adelante Jesús, al verlos cómo estaban los discípulos, se da cuenta que es necesario explicarle las escrituras desde Moisés hasta los profetas. Jesús los empieza a alimentar con la palabra de Dios, porque estas personas ya no podían, ya no tenían nada en qué creer. Y Jesús viene a refrescarlos, Jesús viene a motivarlos y a decirles que Dios está con ellos caminando en las buenas y en las malas. La palabra de Dios empezaba a ser presente en cada uno de ellos. Jesús estaba transmitiendo palabras de poder, palabras de alegría, palabras que necesita un matrimonio, palabras que necesita un joven o una jovencita o nosotros mismos. Palabras que necesita una persona que está decaída. Jesús comienza a explicar la palabra y ellos comienzan a alimentarse, pero no se están dando cuenta que apenas el proceso de sanación está teniendo sus primeros pasos. Jesús estaba sanando sus heridas que estaban tan profundas y ellos no se estaban dando cuenta, pero Jesús sí, porque los conoce. Al igual a nosotros nos conoce y nosotros estamos viviendo muchas veces aquel camino hacia Emaús, llenos de mucho dolor, llenos de mucha angustia, llenos de mucha desesperación y que muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde caminar. Y estos discípulos, lo más seguro al estar escuchando la palabra de Dios que estaba siendo explicada por Jesús, ellos pudieron haber dicho, es lo de siempre. O es normal que nos vaya explicando las escrituras, pero la palabra de Dios dice que no se regresa de vacío sino antes terminar con su función. Y ellos estaban recibiendo de esa palabra, al igual que nosotros. Todos los días Jesús está dando en el sacramento, y en parte para que nosotros nos sigamos alimentando, para que nosotros sigamos estando fuertes en la fe. Pero hay veces que el dolor y el sufrimiento no los entendemos porque no los queremos en nuestras vidas, pero hasta que nos demos cuenta que el dolor y el sufrimiento es parte de nuestra vida, hasta que no lo aceptemos, vamos a florecer como el ave fénix, vamos a ser otras personas diferentes y más fuertes. Y si tú te llegas a preguntar, ¿por qué siempre estoy así? ¿Por qué no termina este martirio? ¿Por qué no termina todo esto que ya estoy cansado? Ya no hay una solución. Hay que recordar que la mayoría de las historias tienen un final feliz. Y si todavía tu historia de vida no tiene un final feliz, quiere decir que todavía no ha terminado. Entonces, no te rindas, no dejes de perseverar, no dejes de alimentarte de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos levanta y nos mantiene para seguir caminando en este mundo. Muchas personas están como los discípulos de Emaús, que solamente querían ver los milagros, que solamente querían ver la resurrección de los muertos,
que solamente querían escuchar y sentir bonito, pero parte de la vida es crecer y foguearnos en medio del dolor, en medio de aquel fuego purificador que nos va a levantar más adelante, que vamos a ser personas con una mentalidad fuerte y resistente y positiva, que vamos a ser personas que vamos a ver la vida de una manera diferente a como antes la hemos visto. No esperemos ver los milagros, no esperemos solamente ver las cosas bonitas. Hay que aceptar lo que se viene, pero creyendo en Jesús nos vamos a dar cuenta que esta vida es diferente y que podemos salir adelante. No esperes la resurrección de los muertos, sino espera la resurrección de Jesucristo en tu corazón. Jesús más adelante, cuando termina de explicar las Escrituras, realiza un acto verdaderamente hermoso. La primera Eucaristía después de Jesús resucitado. Y es un privilegio que tienen estas dos personas. Las únicas personas allí presentes, Jesús se las regala. Porque dice la palabra de Dios que tomó el pan, pronunció la bendición y se los repartió a los discípulos. ¡Qué maravilla! ¡Qué momento tan especial! ¡Qué forma de reconfortar de Jesús a los discípulos! Primero les pregunta cómo están. O sea, ¿por qué vienes tan triste? Y Cleofas se empieza a desahogar. Así está mi situación. Pero Jesús no se va, no les reprocha ni los deja en medio del camino, sino que los acompaña. Veamos qué manera de reconfortar a su iglesia de Jesús. Primero nos está diciendo: nos importas. Y dime todo lo que sea necesario. Dime si estás decepcionado de mí. Porque ya cuando termines de desahogarte, confortarte con la palabra. Y Jesús fue cuando se las explica. No solamente recibieron el pan bendito de Dios de la palabra, sino el pan bendito del cuerpo y la sangre de Cristo. Y este acto lleno de amor solamente los encontramos en la misa, porque ahí es donde encontramos dos manjares en una sola mesa. Decía San Jerónimo: acércate a la palabra de Dios con toda tu mente, con toda tu devoción. Acércate a la palabra de Dios, porque también en esa misma mesa está el cuerpo y la sangre de Cristo. No podemos separar la palabra del cuerpo, ni el cuerpo de la palabra. No lo podemos separar. Y repito, San Jerónimo decía: acércate con devoción a la palabra de Dios, así como lo haces con todo respeto y con todo amor al cuerpo y la sangre de Cristo. Dos manjares en una sola mesa. Dos manjares que todos los días se nos da en el sacramento. Dos manjares que todos los días se nos da en aquella misa. De esa manera Dios, de esa manera Jesucristo, de esa manera reconfortan a su iglesia, que muchas veces está destruida, que muchas veces está dolida, a lo mejor sí, de un falso testimonio por parte de los que somos iglesia. Pero Jesús no le importa y quiere sanar tus heridas. Jesucristo quiere que emprendas ese proceso de tu sanación. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios para dejar todo vicio, para dejar el alcohol, para dejar la droga, para dejar las mentiras, para dejar el pecado, para dejar aquello que te está destruyendo de una manera física y espiritual. Jesús les decía: son faltos de fe. Hay que creer tan poquito como un granito de mostaza, es lo único que nos pide Jesús. Así de poquito para que nuestra fe crezca. Porque la palabra de Dios puede aumentar tu fe, pero sobre todo solidificarla. La palabra de Dios, la Eucaristía, es el mayor manjar que todo cristiano puede tener. A precio de sangre, pero para nosotros es gratis, para que su iglesia no perezca. Y qué hermoso sería que siempre le digamos en nuestras oraciones, como aquellos discípulos que hicieron una oración perfecta: quédate con nosotros, Jesús, que se hace noche. Pero sobre todo, quédate con nosotros. Esa es la mejor oración que podemos hacer en las buenas y en las malas. Decirle al Señor: quédate con nosotros, Señor. Bendiciones.